Desde pequeñas nos llevaban a los 7 años, yo tenía y a terapias de ángeles, a conocer a nuestro ángel, terapias de Reiki. Tomé la decisión de entrar a un curso de meditación trascendental, de llegar a hacer viajes astrales, de llegar a ser como entrar en la persona del otro y ver sus enfermedades. O sea, realmente hablando de grados ya elevados. Lo que era oculto ya no es oculto. O sea, hoy te hacen tarot en TikTok. TikTok. ChatGPT te quiere leer la Y mano. en O un sea, exorcismo el demonio decía, estoy llegando a todas las casas y desde las habitaciones de los niños, a través de las pantallas. pero se declaró en nuestra casa una guerra entre el cielo y el infierno. Nosotros habíamos realizado un pacto de sangre donde habíamos sellado que íbamos a ser nuestros únicos dioses. Habíamos renunciado a cualquier tipo de dios. Familia Bella, ¿cómo están? Un abracito muy grande en el Señor. ¿Cómo estás tú? Yo estoy muy contento porque tenemos un testimonio que conocí por medio de las redes, me encantó, me fascinó y vean, las cosas del Señor se postergó y se postergó hasta que llegó el día. Mucho, Hasta que mucho. llegó el día y la verdad me encantan nuestras invitadas, pues porque tienen un testimonio hermosísimo que yo espero que a todos les llegue al corazón. Claro, la idea es que con este testimonio ustedes no solamente se les mueva ese corazón, sino que queden muy animados a evangelizar. Ese es como el mensaje que ya les van a dejar. Pero ustedes saben que yo siempre tengo cuñitas, familia. Yo lo siento mucho, pero yo les pido que ustedes compartan estos regalos que llegan a sus corazones, a sus vidas, porque es que ahí es donde está el tesoro de esto, que se comparta para que llegue al alma que lo está esperando. El Señor aquí hace obras grandísimas, ustedes ya lo saben, pero depende de ustedes. Suscríbanse para apoyar el apostolado y le dejan unos mensajes bien hermosos a nuestras invitadas. Y también que se Bianca y suscriban para que Sofía. puedan ver cuando llega un nuevo testimonio, Claro, porque si ahí no, se ¿cómo dan se van a enterar? cuenta. Claro, porque les avisa, ay, Ujú. nuevo testimonio, regálame tu historia. Exactamente. Bueno, hoy no les voy a dejar cuñitas de nosotros porque ustedes ya saben, si hay personitas nuevas, como se van a ver muchos videos, ahí se dan cuenta de todo lo que hacemos por ustedes, para la gloria de Dios. Ahora sí, sin más preámbulos, hola niñas, ¿cómo están? Hola, muy bien, gracias a Dios, Alexa. Alexandra, muchas gracias por justo esta invitación y ahorita que decían que, o sea, se tardó, sí, o sea, lo planeamos meses atrás, pero justo, o sea, el Señor sabe en qué momento y pues nada, al final, gracias a ustedes también por su sí y por la invitación. No, a mí me encanta escucharlas porque ese acentico me ¿Cierto? parece muy bonito. Eso nos Los, encanta, ell- sí, Nos a mí encantan me, ustedes. a mí me encanta el acento de ellas. Los que conocen, pues ya habrán identificado de dónde son, igual ellas se van a presentar y van a decir de dónde son. Mis niñas, Si luego estos se me espacios de sale un ustedes. poquito el acento de ustedes, es porque a mí se me pegan los acentos, de Ay, a verdad, mí se me también. pegan. Yo termino Entonces, hablando de todos los acentos. Algún día me dijeron, ¿tú de dónde eres? Es como que no logro reconocer el acento que tienes. Ok, niñas, miren, este espacio es de ustedes. Siéntanse en casa. Las personas que son de Regálame tu historia son un amor, un sol, muy respetuosas. Así que dejen que el Espíritu Santo hable a través de ustedes y haga pues su obra en este espacio que vamos a estar aquí. Así que comiencen por donde quieran. muchas Ok, muchas gracias. gracias. Pues yo creo que, hermana, tenemos que empezar por el inicio, ¿no? Sí. De entrada, justo ya nos escucharon, pero somos mexicanas, somos dos hermanas en Cristo, pero hermanas de sangre también. Y venimos de una familia, pues, católica, social, por encimita. De entrada, ahorita somos súper mochitos todos Súper juntos, ¿verdad? católicos. Después de que el Señor nos tocó el corazón a todos, pero bueno, somos tres hermanas, yo soy la mayor, Sofía es la del medio y tenemos una hermana chiquita. Y lo más fuerte, lo que yo creo que el Señor quiere que contemos ahorita es cómo empieza una vida cuando hay un poco de confusión desde esa etapa pues temprana. Uno crece y crece confundido. Así nosotros crecimos,
porque en nuestra casa veíamos ciertas prácticas, pero luego en el colegio católico veíamos otras cosas. Entonces crecimos con esa confusión desde chiquitas y mucho con la presencia del mundo. O sea, ¿qué es lo que el mundo? Y eso no es algo que se ha acaparado, incluso ha aumentado, me atrevo a decir. Todo eso que te quiere ofrecer, tal cual hay que ponerle nombre el demonio para que tú te distraigas y en cada momento estamos poniendo en juego nuestra vida eterna. Entonces, pues un poquito así empieza, más o Sí, menos. como lo dice Bianca, nosotros crecimos con una mezcla de todo lo que hoy se conoce como nueva era, ¿no? Entonces, desde pequeñas nos llevaban a los 7 años, yo tenía, y a terapias de ángeles, a conocer a nuestro ángel, terapias de Reiki. Nuestra casa estaba alineada con cosas de Feng Shui, entonces eran cosas que nosotros veíamos muy normal, pero también estábamos en una escuela católica, entonces acá nos enseñaban algo y acá otro, y pues la verdad es que creíamos como pues se complementan, ¿no? O sea, no pasa nada, no comprendíamos aún el peligro. Si no lo decían, ya cuando tomamos, por ejemplo, yo estando ya para entrar a prepa, tomé la decisión de entrar a un curso de meditación trascendental, que no es lo que hoy se ve como el pon un video en YouTube y respira, ¿no? O sea, realmente meditación trascendental, de llegar a hacer viajes astrales, de llegar a ser como entrar en la persona del otro y ver sus enfermedades, o sea, realmente hablando de grados ya elevados, ¿no? No como solo una parte de respiración, porque esa es la meditación trascendental, o sea, la meditación trascendental te empieza a despertar esos poderes y esas alineaciones de chakras y esas alineaciones como energéticas para poder ir a otras dimensiones, y fue cosas que nosotros hicimos. Entonces, hoy se ve tan sutil como, bueno, es que solo es una terapia en donde no tengo que hablar porque es unas barras de Access, me tocan los puntos y ya, pero realmente todo eso viene contaminado y lo comprendimos pues de una manera muy hermosa, porque, claro, dolorosa, pero hermosa porque el Señor pues nos sacó de ahí, ¿no? Pero eso es como que lo que nosotros, nuestra infancia, fue muy normal, verlo como sin ningún peligro, sin ningún pues miedo al término espiritual de tener contacto con otros espíritus, por así decirlo. Y así crecimos. Justo, así crecimos, Fuerte. me vino mucho a la mente eso de que a veces no tenemos esa conciencia de que estamos en una batalla espiritual, o sea, que Ujú. realmente, o sea, en este momento hay una lucha entre ángeles y demonios, por lo que estamos hablando aquí, así de sencillo, porque al demonio no le gusta que lo anunciemos, lo denunciemos para nada, ¿no? Pero cuando uno camina del lado del enemigo, todo se vuelve como, ah, pues no pasa nada, y empiezas Relativo. a ponerte justo unos lentes, unas gafas de relativismo total, y tu vida se empieza a convertir en es mi vida, tu papá no sabes lo que me estás diciendo, empieza una deshonra a los padres fuerte, que ahorita lo vemos muy marcado en la juventud, como esa parte de tú ya viviste tu vida, tú déjame decidir. Es como, a ver, espérame, ¿y el cuarto mandamiento qué? ¿No? Pero hay una venda tan fuerte que el enemigo se está, o sea, astutamente y con muchísima atención en poner hoy en día en la juventud. No digo que en todos, o sea, no digo que en los adultos no, pero ahorita la juventud está siendo muy atacada por ese tema del núcleo familiar. Y cuando tú no honras a tu padre, cuando tú no honras a tu madre, estás en el hoyo. Y se vuelve una... Y viceversa, también padres, ¿eh? Porque también cuántas veces me vino ahorita, pero creo que es una emoción del Espíritu Santo. Tuvimos una conferencia en Durango hace un par de semanas a puros matrimonios, ¿no? Y decía la parte de que cuántas veces ustedes han dicho, haces esto porque es mi casa y porque yo mando y porque es como, también el hijo, o sea, empieza a recibir ciertas heridas, entonces se empieza a poner como un tú por tú, ¿no? Y se vuelve una batalla. Y esa batalla ocurre latentemente cuando el demonio reina en el hogar de las familias, cuando deja de ser un hogar de Nazaret, cuando la madre deja de ser un sol de casa y el papá un San José. Eso es lo que nos pasó a nosotros. Teníamos una casa donde era sí, o sea, como me viene como una olla así a vapor con agua hirviendo de ansiedad. O sea, yo no quería llegar a mi casa porque me daban ataques de ansiedad. Yo entre más tarde llegaba mejor, entre era fin de semana ya me voy a la borrachera. ¿Qué es eso? ¿Qué significa pues el consumo excesivo de sustancias? Me voy a mi realidad.
no quiero estar aquí, no me siento amada, no me siento acogida, no me siento todo. Entonces, ¿qué pasa eso? Y luego llega más conscientemente en esa como crecimiento la nueva era que te propone sanación, bienestar, salud, sentirte bien, sentirte aceptado, y con una fe frágil como la que tuvimos, pues el mundo nos traga, ¿no? Sí, total. Y como lo dices, esa parte de salir, de huir, es porque no está reinando Cristo. Nosotros no abrimos solo la puerta a las cosas de la nueva era, al demonio, no abrimos la puerta, la ventana, la alcantarilla, todo. El que reinaba era ahí. ¿Por qué? Porque solo había gritos, peleas, no había paz, no podíamos tener un diálogo, había discordia. Y eso posiblemente está pasando en tu casa. Posiblemente el día de hoy escuchas y dices, oye, sí, yo no puedo tener una comunicación con mi hijo porque siempre hay gritos, siempre hay pelea. Pero déjame decirte que de verdad el Señor puede restaurar todo. Y lo ha hecho con nosotros y está dispuesto a hacerlo contigo si abres tu corazón. Y el día de hoy vamos a abrir nuestro corazón para que comprendas y escuches un poquito de lo que hemos vivido, que posiblemente te vas a sentir identificado. Entramos a todas estas cosas de la nueva era, como es yoga, como es Reiki, como es las barras de Access, constelaciones familiares y un millón de cosas que cada vez van saliendo, que el único fin que tienen, y aquí yo te pregunto, ¿por qué tú vas a eso? Seguramente porque estás buscando tu salud, seguramente porque estás buscando tu paz, seguramente porque en tu casa ya no hay una buena economía y te dijeron que si vas ahí vas a tener una buena economía. Entonces veamos cómo es tan astuto que el demonio sabe lo que el ser humano busca, que es el control de su vida en el entorno económico y en la paz interior. Así te lo vende, la paz interior. Y entonces acudimos a estas cosas con un fin que no es malo, porque no vamos con una mala intención. Al contrario, vamos con una buena intención. Pero ¿qué si te digo? Que todos tus problemas se pueden de verdad solucionar cuando lo entregas a aquel que pensó en ti desde la eternidad. Y es Dios. Y Él realmente puede transformar tu vida y darle un sentido a tu vida para que comprendas que aquí no estás a propósito, sino estás con un propósito y que tu padre, que tu madre, tienes una sola meta que debes de hacer, que es que tus hijos lleguen al cielo y a la santidad. Si no sabías que esa es tu misión, hoy te la recuerdo. Tu padre, tu madre, tienes ese llamado a llevar a tus hijos, a llevar a tu esposo al cielo y a la santidad. ¿Y cómo lo vas a lograr? De la mano de Jesús, entregándole a Él tus problemas. Y no es de un día para otro, no crean que este proceso es sí, un día ya te lo entrego y ya, pum, se resolvió todo. No, es un constante sí. Es que el latir de tu corazón sea un sí a la voluntad de Dios. Entonces, vamos a regresar un poquito. ¿Qué es lo que la nueva era nos quiere mostrar? Son 3 fases. La primera es que te quiere decir que la iglesia no, porque la iglesia es una jerarquía que te quiere decir esto te vas a condenar y que te infunde miedo. Hemos escuchado muchas veces como dicen, ay, es que la iglesia solo quiere controlar masas. Es que la iglesia solo quiere tener a todos así como firmes, pero la iglesia es madre y una madre te dice que sí y que no puedes hacer por tu bien y en este caso por tu bien eterno, eterno, cielo o infierno. Ahora, segundo punto, te quiere bajar a Jesucristo como un maestro. Entonces, si el día de hoy tú vas a una terapia en donde Jesucristo solo lo muestran como un maestro, déjame decirte que no. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y no podemos rebajarlo como solo un ser que vibró el amor más grande del mundo, punto, se acabó. Tercer punto, y es lo que ahorita vamos a entrar, es que la nueva era te quiere hacer creer que tú puedes ser Dios con tus manifestaciones, con tus decretos, y que entonces ya no necesitas de la gracia. Pero quien te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Entonces, estos son 3 puntos súper importantes que tú tienes que tener en mente, que la nueva era te va a ir mostrando. Y seguramente si tú hoy estás en algo de la nueva era, te vas a dar cuenta que no solo estás en una terapia, que ya estás en 5, 6, 3. ¿Por qué? Porque vas brincando, porque dejan de funcionar. ¿Nos puedes explicar un poquito cómo es el efecto? Porque muchos dicen, pero me funciona. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Es importantísimo saber que el demonio no tiene potestad para sanar, pero sí de crear como analgésicos, como anestesiar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y no solo como
como lo digo, como decirlo en voz, sino que lo vivimos, es uno va a una terapia de Reiki porque trae una situación en el brazo derecho, ejemplo, ¿no? Y luego sale y, súper bien, ya me siento súper bien. Ok, después de 2 semanas vas a regresar porque traes en la rodilla derecha. Y luego, y luego, oye, justo como dijo Sofía, uno se vuelve como un chapulín. Oye, me dijeron que ahora vamos a ir a las barras de Access, es mi amiga, la comadre del Reiki, me dijo sí. Oye, luego ahora vamos a conocer al ángel. Y se empieza a volver una obsesión por querer controlar, en vez de abandonarnos en los brazos de nuestro Señor y decirle, hágase tu voluntad y llame tú, porque tú eres mi creador y te pregunto a ti, ¿qué quieres de mí? ¿No? Pero entonces lo que hace la nueva era es que se centra en un yo, se centra en el hombre y deja de lado a Dios. ¿Y qué pasa? Justo cuando dejamos de lado a nuestro creador, pues nos volvemos unos humanos soberbios, groseros, déspotas. Nosotras éramos groserísimas, o sea, es eso, soberbia, una soberbia, decir de que tú, pobre iluso, no sabes lo que está pasando en el universo, todavía no desbloqueas tu tercer ojo, todavía no, o sea, puras mentiras que el enemigo te hace creer de una manera tan fuerte que tu vida se vuelve una esclavitud y empiezas a poner todo tu día en la numerología, por ejemplo, y vas a conocer a una persona y sacas el número de esa persona para ver si es compatible a ti y si no va como a atrofiar tu vibración sana, porque si sí, pues mejor aléjate de él, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Te alejas del prójimo. Y yo estoy bien y tú estás mal, y si queremos llegar a una situación o una relación, ¿por qué tantos divorcios? Tuvimos un testimonio muy fuerte de un matrimonio restaurado por el Señor de constelaciones familiares, y nos contaba ella, de que yo le decía, es que yo ya estoy haciendo mi trabajo, si tú no quieres hacerlo, pues allá tú, ¿no? ¿Y qué nos invita nuestra iglesia? El prójimo, el servicio, el acoger, cómo vemos al otro con los ojos que Jesús lo está viendo en su peor pecado y cómo los vio a nosotros, ¿no? Entonces ahí vemos cómo es como toda esa revoltura que vivimos muy, muy fuertemente y cómo sigue estando tan presente y tan presente en el mundo el día de hoy. Y es muy raro porque platicando con Sofía le dije, a ver, hermana, lo que era oculto ya no es oculto. O sea, hoy te hacen tarot en TikTok. ChatGPT te quiere leer la mano. O sea, cosas que dices, ¿en qué momento se ha vuelto tan a la luz lo que en nuestra época, cuando empezamos Sofía y yo conscientemente a esto, ya de 18, 19, 20, como 21 años yo y tú unos 18 años, todo era como muy misterioso todavía, o sea, muy oculto tal cual. Y hoy justamente las redes sociales que hacen han creado una exposición rotunda de esto y justo en un exorcismo, cuenta eso de lo de las pantallas. Sí, en un exorcismo el demonio decía, estoy llegando a todas las casas y desde las habitaciones de los niños, a través de las pantallas. Y entonces yo recuerdo cuando nos decía eso, o sea, yo le dije al padre, pues entonces ahora nos toca llegar al interior de las casas, por las pantallas, porque también estamos llamados a evangelizar. Y si el Señor hoy te está tocando ese corazón de lo que ha hecho en ti, o sea, nosotros hoy comprendemos que nuestro testimonio ha sido por Él, pero no para guardárnoslo, sino para compartirnoslo. Hoy hoy el Señor nos llama a compartir, porque está dispuesto a hacerlo con todos aquellos que abran su corazón. Entonces, si tú sientes dentro de ti compartir tu testimonio, hazlo. No tienes ni la menor idea. O sea, nosotros hoy con el apostolado, cómo he ido creciendo, yo digo, es que Señor, esto lo haces tú. O sea, yo veo todos los mensajes que nos mandan. O sea, ya van más de 10, 20 personas que se han confesado después de 20 años. Más de no sé cuántas familias que han sacado libros de Nueva Era, objetos de Nueva Era. Ya van 2 matrimonios que se casaron a la Iglesia Católica a raíz de los videos y nos mandan las fotos. Ya hay personas que se están confirmando, otros que están rezando el rosario, y ves eso y dices tú, es que solo esto lo puede hacer Dios. Solo esto lo puede hacer Dios. Y es a través de decirle, Señor, quiero ser ese instrumento para que hables a través de mí. Y si hoy tú sientes ese llamado, recuerda, de verdad, los testimonios ayudan a darnos cuenta en que Cristo está vivo y que está dispuesto en transformar y en una sola cosa, en volver a traernos a Él, que Él es el que nos va a dar la paz, el amor que estamos buscando fuera. Y Bianca a veces cuenta este ejemplo que dice, como los juguetes de los niños. Tienes la estrellita y la quieres meter en el círculo. Nunca va a entrar. Así es tu vida. Tú eres esa estrellita y la quieres meter en el círculo que es la nueva era. No va a entrar.
Pero cuando encuentras la silueta de la estrella, que es Cristo, entra. ¿Por qué? Porque Él te pensó desde la eternidad, porque Él te amó tanto y te sigue amando al extremo que derramó más de 30.708 gotas de sangre por ti y lo volvería a hacer si fuera necesario. Y necesitas comprender que los sacramentos fueron instituidos por Él, que la Eucaristía está ahí y Él está ahí esperándote. Pero no solo vamos el domingo porque es obligación. Y es momento de que hoy los actos que hacemos por deber se conviertan en un acto de amor. Por amor voy, porque está bajando Dios para darme lo que necesito en esta vida y preparándome para la eternidad. Cuando llegamos a comprender eso, cuando llegamos a comprender que todo esto se da cuando abrimos nuestro corazón y le decimos, sí, Señor, transfórmame, nuestra vida entonces tiene un sentido y comprendemos que incluso el sufrimiento puede ser medio de redención ofrecido a la cruz de Cristo. Pero cuando aún no comprendemos eso, creemos que Dios es el malo de la historia, que Dios, por Él, estoy pasando esto, que por Él se llevó a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi hijo. Déjame decirte una cosa, nuestras acciones tienen consecuencias. El hecho de que alguna persona haya muerto en algún accidente o haya sido por alguna enfermedad puede ser también motivo de nuestras consecuencias. No sé, una persona que fuma acortó su vida y no por eso Dios es malo, sino que es el ciclo de la vida y Dios lo permite porque nosotros tenemos una libertad. Si Dios nos tuviera como títeres, entonces ya no podríamos ser nosotros libres al decidir si amamos o no a Dios. Y esa es la libertad que nos ha sido otorgada. Justo, lo de la piedra gigante. Ah, sí, me encanta eso. Hay me habían contado, no sé en qué clase ni nada, pero esto nos ayuda como a comprender lo que es la libertad. Estaban en clase de filosofía y un alumno, como por reto, le dice al maestro, ¿usted cree que Dios es tan grande que pueda ser una piedra que luego no pueda cargar? Que sea tan grande que no pueda cargarla. Y el alumno dijo, bueno, no me va a poder contestar. Y voltea y le dice, ya la hizo, se llama libertad. Y esa piedra no la puede levantar si tú no se la das. Y esa es la libertad que nosotros tenemos. Para que Dios entre en nuestra vida es porque nosotros le decimos, sí, entra. Te lo entrego, te doy mi vida, te doy todo para que me transformes. Pero agárrate, porque de verdad el Señor entra y no entra a sentarse así como a verte qué haces en tu vida, no, entra y te confronta. Porque cuando tú vas a limpiar un espejo, te vas a lo que está sucio, no te vas a lo limpio. Y eso va a ser Dios con tu vida. Pero vale 100% la pena. 100% la pena y de verdad yo estoy segura y lo reafirmo y cada vez que hablo de esto lo vuelvo a confirmar 80,000 veces, la clave está realmente en la rendición, o sea, en el abandono y en el abrir el corazón, porque justo como Sofía lo está diciendo, nuestro Señor no quiere títeres que lo amemos a fuerza y tampoco quiere eso, o sea, que Él es tan caballeroso, no, Él es el más caballeroso de todos, Él no va a entrar a tu corazón si tú no le dices, por favor, inúndame, y esto lo quiero como expresar para aquellos que nos escuchen cuando este video salga, el que digan, es que yo no lo conozco, yo escucho maravillas de él, pero no lo conozco, solo dile que sí, pero de verdad, así con el corazón en la mano, y él, como dice Sofía, se encarga de todo lo demás. Y eso es algo que voy a platicar poquito, lo del apostolado. Sí. Pues para esto estamos viviendo el 5º año de conversión. Tuvimos una situación muy fuerte en 2021 con una situación de salud de mi hermana y pues el Señor se vale de todo. Sofía empezó con dolor de cabeza. Importante saber que en nuestra casa no había una sola pastilla, o sea, nada de Advil, nada, porque éramos seres supremos que podíamos manejar nuestras emociones y tenías que entrar en meditación para sanarte. Entonces Sofía está con un dolor horrible de cabeza y le digo, pues haz tú, o sea, pues sánate, ¿no? Así como que, pues como que no puedes, ¿no? Imagínense esa soberbia horrible, ¿no? Y Sofía pues entra en meditación y pues no puede sanarse. Un dolor que le reventaba todo, ¿no? Y luego le digo, bueno, te voy a poner los imanes. Nosotros también nos regíamos muchísimo por el biomagnetismo. Entonces le pongo los imanes en la cabeza y se me sigo sintiendo mal. Después de ciertos minutos va al baño, vomita y se queda desvanecida. No puede moverse, y literal mal.
le hablo a mis papás, este es otro punto importante, cuando un hijo te habla hay que hacer, o sea, hay que entender que necesitan de tu ayuda. Igual decían ellos, pues no creo que sea nada grave, no creo que sea nada grave, ¿no? Y Sofía estaba ahí muriendo en el sillón, ¿no? Pero bueno, llegan mis papás, la ven y dice, esto es de emergencia. Yo de que sí, hospital, nos vamos al hospital. Y pues fueron 12 días de muchos estudios, mucho sufrimiento de Sofía en su cuerpo y mucho sufrimiento de alma de nosotros como familia porque no sabíamos qué estaba pasando. Y ahí es una parte, esa sí quiero que la cuentes tú, porque el Señor se vale de todo y en ese momento se valió de como un llamado de alma de Sofía, de reto, porque fue un reto, pero esa fue la clave para que empezara todo lo que empezó a suceder, que al inicio pues fue muy confuso porque no sabíamos, pero se declaró en nuestra casa una guerra entre el cielo y el infierno, literal. Sí, en ese momento en el hospital, o sea, pues yo entré y salí 12 días después, pero paralizada, o sea, yo no podía mover ni un dedo, yo no podía ni sostener mi cabeza. Y recuerdo que me movían de un lado a otro en una sábana y siempre se les olvidaba mi cabeza, me la dejaban colgando de un lado a otro por estudios, pruebas, y la hacían firmar a mi papá todos los tratamientos que me hacían por si moría, o sea, el hospital no se hace responsable, ¿no? Entonces, mi papá tenía que firmar todo. Para eso, tiempo antes, nosotros habíamos realizado un pacto de sangre donde habíamos sellado que íbamos a ser nuestros únicos dioses. Habíamos renunciado a cualquier tipo de dios que existiera. Y todo esto había sido dentro de los cursos de meditación trascendental, que era para entrar al último claustro, aceptar que no existe ningún otro dios más que nosotros mismos. Entonces, yo cuando entré al hospital, o sea, yo me había hecho el pacto con este dedo, de hecho, ahora por eso uso un anillo como promesa de que solo le pertenezco a Dios, ¿no? Es como un anillo, lo mandé yo a hacer porque es la cruz, es que no se ve bien, pero es la cruz con las como 5 puntitos, que son las 5 llagas, ¿no? Yo le decía, es que yo quiero saber que tú moriste por mí, que tú dejaste, o sea, en tu cuerpo están esas 5 llagas, ¿no? Y en ese momento yo en el hospital era mi propio Dios, en teoría, porque yo había hecho un pacto. Y esa es la soberbia, lo que te hace creer el demonio, porque sí, las manifestaciones y los decretos al principio funcionan, sí, ¿por qué? Porque el demonio tiene que darte para que sigas y sigas entrando a más cosas. Entonces te hace como, por así decirlo, un trato, ¿no? Yo te doy, pero al final te la voy a cobrar y mucho más caro. Porque el demonio no te va a dar las cosas así por nomás. No, al final te va a cobrar algo y puede que no sea a ti, puede que sea a tu hijo o al hijo de tu hijo, ¿ok? A tus nietos, porque esos pactos o todas esas cosas que se hacen de brujería, maleficios, pueden caerle a otra persona. Y estamos hablando en esto que es algo que sucede porque es un hecho espiritual y tú estás yendo con tu voluntad a hacer un amarre que al final va a perjudicar también a alguien más, ¿ok? Entonces, en ese momento, como lo digo, ya éramos nuestros dioses, que éramos capaces de todo, pero yo me encontraba en el hospital sin poder levantar una mano, sin poder caminar, sin poder hablar. Y recuerdo en ese momento en donde yo estaba entre la vida y la muerte, ya el segundo día que puedo hablar, para que vean cómo la nueva era te genera una adicción. Yo recuerdo que pregunto, ¿me pueden decir el cuarto qué número tiene en el hospital para saber si es compatible conmigo? Imagínense al grado. Y hoy hay muchas personas. Recuerdo estábamos en una comida, no me acuerdo, o sea, cambia la hora y ella voltea. Eran como 4:04. Voltea su celular y dice, voy a activar el código del universo de tal cosa. Nos creemos capaces nosotros de poder activar al universo y de que el universo conspire a nuestro favor. ¿Y por qué te rebajas a una creación que Dios hizo? ¿Por qué no vas con Dios mismo, que creó el universo? Pero no, tú te vas a lo bajito, a la piedrita, que te va a dar la abundancia, pero no al Dios supremo que creó la piedra. Y hoy transformamos tantas cosas dándoles poderes nosotros que no tenemos, que son realmente del demonio para engañarnos de que funcionan. Y entonces en ese momento, yo ahí en el hospital, recuerdo después de que me hacen la punción lumbar, me raspan la cabeza más de 27 veces, me meten pues una aguja como de este vuelo por atrás, yo no podía ni siquiera sostener mis ojos y en una tomografía con contraste yo le digo al señor, o sea, estaba ahí y recuerdo perfectamente que digo, no puede ser, creo que, o sea,
no he hecho nada con mi vida, me voy a morir y no he hecho nada con mi vida, voy a tener que repetir la vida, porque yo creía en la reencarnación. Y yo decía, híjole, a ver con qué familia me toca, hijo, o sea, yo estaba agobiada de saber que tenía que repetir una vida porque no la iba a armar, o sea, lo que tenía propuesto para esta vida era evidente que no lo había logrado, entonces tenía que repetir. Vean cómo hay esclavitud, hay ansiedad, hay una dependencia a esas cosas, de querer formarte y de querer activar, y vas como chapulín brincando siempre a esas terapias, porque ahí vas a encontrar la paz. Ya te dijo tu amiga que sí, las constelaciones no funcionaron, pero acá en esta terapia lo vas a encontrar, y vas con esa seguridad. Y entonces en ese momento sale una emoción sí, literalmente de mi alma, que dice, bueno, a ver, Dios, a mí me enseñaron en la escuela un Dios que murió por mí. Y yo no sé si sea cierto o no, pero en este momento, si realmente existes, pues demuéstramelo. Y yo lo hice con reto. Sí. O sea, yo lo hice como, pues, si realmente existe, que he escuchado, pues encárgate a ver si es cierto. Y a Dios no le importó que yo lo hiciera con reto. Dijo, te lo demuestro. Te lo demuestro y te demuestro que realmente yo soy el único y verdadero Dios, que puedo no solo transformar tu vida y sanarla, sino la de tu familia. Claro, no me lo dijo en ese momento así, pero hoy lo comprendo. Su respuesta fue, y vas a dar testimonio de mi grandeza, y vas a compartir que yo soy el único Dios que puede dar la paz, que puede dar que los problemas económicos empiecen a solucionarse, porque lo ha hecho nuestra familia, que cualquier problema que tengas, si confías y me lo entregas en mí, porque como yo soy padre, te puedo dar lo que tu hijo necesitas, y no por capricho, sino por amor. Pero al mismo tiempo también soy justo. Las consecuencias de las cosas que hemos vivido, de ataques espirituales, de manera física, o sea, de que te ahorcaban, de que todo eso que nos pasó, es consecuencia de, como yo les decía, de nuestros actos, de cómo abrimos esas puertas. Y no es Dios malo, no, mis consecuencias, o sea, mis actos tuvieron consecuencias para los ataques espirituales que estuvimos viviendo y que seguimos viviendo. Y no es Dios malo, fue mi libertad. Y entonces en ese momento yo siento que me ponen dos manos en los ojos y escucho una voz que dice, vas a nacer de nuevo. Yo no comprendía como Nicodemo que era nacer de nuevo, ¿no? Yo pensé, ¿otra vida? Ok, bueno, otra vida está bien. Pero ese vas a nacer de nuevo es que vas a comprender que el Espíritu Santo es el que te da la vida, que el Espíritu Santo es el que te hace uno, te renueva. El Espíritu Santo es el que te ayuda a vivir siempre en gracia. El Espíritu Santo es el que te une a mí, que soy Dios, que te espero, en esa comunión. O sea, estamos llamados a la unión íntima con Dios. Esa es la comunión, por eso se quedó en ese pedazo de pan. Por eso vas al sacramento de la confesión y tus pecados son perdonados, porque Dios no te quiere condenar. Dios quiere vivir una eternidad junto a ti, pero no quiere que sea por obligación, sino por una respuesta de amor. Y a partir de ahí, como dice Bianca, se declaró en mi casa una guerra entre el cielo y el infierno, porque yo ya, o sea, en mi corazón ya se había agrietado para que Dios entrara, y el demonio sabe que cuando lo dices de verdad a Dios, si existes, Dios te muestra. Entonces el demonio dijo, estos se me van. Y empezaron ataques de persecución espiritual muy fuerte, donde para mí la luz no era suficiente. Yo a cada rato sentía que me perseguían. Tenía que tener las luces prendidas y el día de verdad no era suficiente. Eran ataques de todas las noches durante 8 meses, todas las noches ataques, se escuchaba en las ventanas ruidos, pasos, teníamos que dormir con la luz prendida, con cirios, y es el primer ataque. Cuando tú te acercas a Dios, ¿qué empieza a pasar? Empieza a sentirse ese miedo, justo, o sea, como que ese miedo, lo dijiste súper claro, como de persecución, de que siempre estás como a la alerta, porque pues empiezan a haber molestias, o sea, las molestias demoníacas son reales, y si nuestra casa está infestada, pues está infestadísima hasta el tope, ¿no? Entonces, pues mientras convives ahí con todo lo que tienes, pues como que no te molesta, ¿no? Pero cuando dices, ya no más, y ahora voy a regresar a la casa del Padre donde pertenezco, pues justamente ahí se puso muy, muy fuerte, como le dijo Sofía, fueron 8 meses
muy, 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 muy fuerte, donde no dormíamos. Dormíamos las tres, nos tuvimos que mudar, como les dije, somos 3 hermanas, las tres en un mismo cuarto porque necesitábamos como saber que estaba alguien al lado de mí por ese miedo que sentías. Y luego lo único que hacía que se disipara esos miedos era esto, rezar el Santo Rosario. Era lo único, lo único, lo único. Y ahí empezamos un proceso en De el sacar las que, cosas como que sí. ajá, en el que hubo una purificación física de sacar objetos, tal como lo hizo Sofía, y luego una purificación de corazón y de alma que sigue pasando todos los días, ¿no? Pero sucede que Sofía llega, ya regresamos a la casa en diciembre de 2021, un día antes de Nochebuena, regresamos y después sí tuvimos una visita que ha sido de las visitas más importantes que hemos tenido. Vino un hermano, un monje, que se llama el hermano Juan Francisco. A mí me encanta porque yo vengo de verlo hace unos días que estuve justamente en ese monasterio haciendo una vigilia de reparación al corazón de nuestro Señor por el 31 de octubre. Y ese lugar es de nuestros lugares favoritos de todo el mundo. Pero llega, él solo tenía 4 días de vacaciones en todo el año, ¿ok? Y casualmente, pero no es casualidad, estaba en Guadalajara. Él toda nuestra vida vivió en el coto de enfrente, bueno, en la privada, no sé cómo se le llama en otros lados del mundo, pero enfrente de nosotros, súper cerca. Estudió en nuestro colegio toda la vida. Lo conocíamos toda la vida, pero jamás lo habíamos visto rapado y con un hábito puesto. O sea, fue como, ¿qué te pasó a ti, no? Y pues Dios tenía todo preparado, se entera de que Sofía está enferma, él es 2 generaciones arriba de ella, entonces quiero ir a visitarla, viene a la casa y me acuerdo perfecto que mi mamá dice, oye Sofía, tienes visita, y Sofía grosera, estoy indispuesta, no quiero ver a nadie, no quiero bajar. Y mi mamá, bueno, entonces van a subir, ay, bueno, ahí bajo, ¿no? Baja Sofía y lo ve al hermano Juan y dice, ¿y tú qué haces aquí vestido así, no? Pero eso fue el principio de todo el plan que el Señor ya tenía pues marcado para nosotros. Nos pidió permiso de que si podía hacer una oración. Y obviamente ahí fue como que él observando todo lo que estaba, ojo, él está en un monasterio que es del ministerio exorcístico, entonces todo va enfocado a la sanación y liberación de las almas, ¿no? Entonces él tenía muchísimo consentimiento de lo que estaba pasando ahí cuando empezamos a platicar de tenemos ataques, tenemos ruido, tenemos miedo, ahí todavía no habíamos empezado el proceso de una vida de gracia, o sea, todavía estábamos como muy sucios de alma, de cuerpo, de todo. Dijo, tenemos mucho miedo, y empieza a ver todo lo que hay en la casa y dice, es que aquí hay muchísimos objetos esotéricos que no tendrían que haber entrado jamás a esta casa. ¿Qué es lo que se tiene que hacer ahorita? Y esto lo digo también con intención del día de mañana que nos escuche, no se alerte de, ya valió todo, nunca voy a ser perdonado. A ver, la misericordia del Señor es mucho más grande que cualquier pecado nuestro. Entonces ya me di cuenta, ok, ¿qué hago? Lo saco de la casa, lo llevo con un sacerdote que lo pueda exorcizar y conjurar y después de eso se destruyen. Si no tienen la manera de algún sacerdote, ya un sacerdote exorcista nos dijo, se rocía agua y se destruye ese objeto. ¿Por qué? Porque si tú lo tiras, agua bendita. Sí, agua bendita, perdón. Si tú lo tiras así normal, pues alguien más puede agarrarlo, ¿no? Entonces es el hecho como de destruir el objeto. Ajá. Y entonces, y justo es importante porque puede que alguien diga, híjole, yo tengo... Y no fue fácil. Ese proceso, me acuerdo mi mamá fue la que tomó la decisión de decir, va con todo, o sea, como que nosotros todavía estábamos dormidos, ¿no? De que sí, están ataques, pero pues es que yo no pensaba que dentro de la iglesia católica iba a encontrar lo que yo busqué durante años fuera. Era el lugar en donde menos pensaba regresar y no fue una decisión como voy a una iglesia, no, fue Dios que me llamó, o sea, fue Dios con ese corazón que volteó y dijo, aquí estoy, te he estado viendo siempre, voltea a verme, ¿no? Pero nunca me imaginé que dentro de la iglesia católica iba a comprender todo lo que hoy comprendo, ¿no? Y esa es la riqueza. O sea, nuestra madre iglesia es un tesoro que de verdad está al alcance de todo aquel que solo quiera abrir con la formación. Yo siempre digo, los católicos hoy se pierden por falta de formación. Si estuviéramos formados, lo que es el magisterio, la tradición, los dogmas, comprenderíamos que el Reiki, que el yoga no vienen y no son compatibles con la fe católica, pero como no estamos formados, por eso caemos en todas esas cosas. Entonces este es un llamado a fórmate. Hoy por hoy
Mis primeros meses de formación, incluso años, fueron a través de YouTube. O sea, yo empecé literalmente en YouTube y ya había visto su canal y me eché muchísimos testimonios de ustedes porque eso ayuda y necesitamos formarnos. Y luego ya ve pidiendo en tu oración, Señor, un director espiritual. ¿Qué hace el director espiritual? Lo dice Antonio Rollo Marín. El director espiritual es aquel que se encarga de llevarte a la unión íntima con Dios, conociendo tus debilidades para entregárselas a Dios y que entonces las virtudes empiecen a gobernar nuestra vida. Entonces, todo esto se hace a través de la oración. Y si tú me dices, Sofi, no sé orar, es muy sencillo. Dios no quiere que vayas todo el tiempo a flagelarte o Dios no quiere que tengas una estructura. Dios quiere que le hables como le hablarías a cualquier otro amigo, diciéndole, me siento así. Y yo a veces voy y le digo, Señor, o sea, sé que estás ahí, pero ¿por qué tanta indiferencia? No tengo ganas, me siento cansada. Y eso le gusta a Dios, que seas honesto. Y esa es una verdadera oración, la cual siente y sale de tu corazón lo que tu alma grita en ese momento. A veces sale una oración de contemplación, de solo observar. A veces una oración de alabarlo, porque te ves toda la creación y dices, Señor, no puede ser posible, has pensado todo. O hay a veces que no sale nada, pero que estés ahí, eso es lo que cuenta. Entonces, no es que tengas que saber el método para una oración, sino es que abras tu corazón y le digas cómo te sientes, de corazón. Y así empieza este proceso en donde si tú permites que el Espíritu Santo te transforme, empiezan cambios que no te imaginas, como empezó nuestro físico. O sea, si ven fotos mías, yo estaba perforada de la nariz, tenía más de 15 o 14 perforaciones en las orejas, tenía una parte me rapé la mitad de la cabeza de acá, Bianca la mitad de acá, el cabello lo traje azul, amarillo, rosa, gris, y muchos van a decir, ay, pero ¿qué tiene el físico? Eres templo del Espíritu Santo. Y cuando empieza el Espíritu Santo a transformarte dentro, se empieza esa transformación a ver en el exterior. No es que yo estoy criticando a esas personas, no es que diga que Dios no las ama, Dios te ama, pero Dios también quiere que sepas que Él desde la eternidad te pensó tal y como eres, no para que te modifiques. Pero hoy estamos en una sociedad que nos pide y nos exige ser aceptados por la sociedad. Pero ¿sabes qué necesitas tú buscar? Ser agradable a Dios, no al mundo, ser agradable a Dios. Entonces, estas ideologías que hoy nos bombardean, que hoy nos llegan a nuestra cabeza, si no estamos en una vida de oración, no las creemos. Yo empecé a creerme todas esas ideologías. Si es cierto, tu cuerpo, tu decisión. Si es cierto esto, piénsalo, no pasa nada. Si es cierto esto, te las tragas, porque no tienes un norte todavía, no tienes ese cimiento de roca que es Cristo. Y entonces hay muchos católicos que sí, son católicos, pero creen muchas ideologías que no son compatibles porque realmente no han abierto su corazón. Ser católico no solo es ir a misa y rezar el rosario todos los días. Ser católico es aceptar que Cristo es el que reina y que lo que Él dijo desde el principio, porque nunca se va a contradecir el Espíritu Santo, es lo que nosotros debemos de llevar. No se trata solo de ir a misa por ser católico. Se trata de comprender que necesitamos al Espíritu Santo que nos transforme para llegar a la santidad. Eso es realmente la aceptación de la voluntad del Padre a nuestra vida todos los días. Y así empieza pues nuestro caminar. Creo que ahora Sí. hablé muchísimo yo. Sí, pero me encanta. Y cada vez que te escucho y nos escuchamos es como, sí, es que es tan fuerte todo esto. Y bueno, sí, igual para ya ir cerrando, porque si no nos vamos a ir como 80 horas, nosotros mexicanos. No, nos encanta. tranquilas, pero cuenten cómo Tranquilas, pasó. niñas. Pero yo les iba a Ay, estoy preguntar esto, feliz. o sea, me encanta lo que han contado hasta ahora Estoy porque feliz. estamos aquí así, ¡Ah! o sea, súper expectantes, emocionados, escuchándolas porque es muy bonito escuchar a dos niñas como ustedes tan jóvenes hablando de las gracias, de los regalos que Dios nos da y que nos perdemos por desconocimiento de nuestra Iglesia Católica. O sea, cuando todo lo que ibas diciendo, decía yo, esto está más inspirado por el Espíritu Santo, que no hay manera pues de interrumpir. Pero sí quiero saber, en esas prácticas en las que ustedes empezaron a caer, ¿fue primero una, luego la otra? ¿Fueron juntas? Toda la familia. Toda la familia, exactamente, Sí. pero sí, sé que esas no todas, pero ¿cómo fueron ingresando? ¿Y en qué momento, si solamente fue desde cuando te enfermaste o antes hubo algo
que te alertó? ¿O solo hasta ahí fue que empezaron a darse cuenta? Pues, o sea, empezamos yo creo con la de Ángeles, ¿te acuerdas? Y Sí. Reiki de pequeñas. Sí, mi papá incluso fue como facilitador de Reiki, Terapeuta. entonces también era como que eso estaba muy presente, el Reiki, y estaba muy presente pues sí, la orientación Ah, el Feng por Shui. Feng Shui. Nosotros estábamos Reiki, Feng Shui y Era lo más. angiología. Ajá. Pero después de ahí brincamos como lo decimos, ¿no? Como a todo yoga. Empezó acupuntura, mucho como que, ya me dijeron que esa terapia y me enseñan acupuntura en la mano. Como Moxas que también. unas moxas, unas cositas que te van quemando y te las van cambiando, que esa es medicina oriental. Luego llegó también el tema de los imanes, mucho los imanes, la homeopatía cargada por péndulo también, flores de Bach también. ¿Qué otra cosa? Mucho el tema de la música, también hay que tener muchísimo cuidado y precaución, lo de los cuencos tibetanos, lo de las vibraciones, o sea, nuestro templo se contamina por muchas cosas, por la vista, por el oído, por el tacto, o sea, son varias cosas. Y luego ahí pues te empiezan a invitar a más cosas. Ahí me invitaron a hacer el peyote, se llama, literal, que comes algo y entras como en medio trance y estás en un temazcal. O sea, como mucho, pero a lo que yo veo es como si puedes empezar con una, que fue igual la del Reiki y la de Los Ángeles muy presente, y el Feng Shui que estuvo desde que yo me acuerdo que tenía conciencia, nuestra casa se acomodaba así, todos los años venía una persona y todos los años nos cambiaba de cuarto. O sea, por el calendario chino, los papás tienen que ir en esta orientación, entonces tómale, todos cambiábamos de cuarto para que los papás estuvieran ahí y viceversa, ¿no? Tiene que haber 2 dragones en las puertas porque son la protección. Tiene que haber un metal abajo de la cama porque es no sé qué. Tiene que haber este wing shine y este péndulo en este lado. O sea, entonces todo estaba regido, toda la casa estaba cargadísima por todo ese tema. Pero sí es mucho como que vas avanzando y luego se empiezan a crear comunidades. Y luego entonces, es que mi amiga ya me dijo que fue a este lado y que voy a ir a este foco tonal de luz y que voy a ir acá y nos vamos a juntar para... Entonces se empieza a crear justo como esa comunidad y como tu corazón quiere al final sentir pertenencia, quiere sentirse amado, quiere sentirse escuchado y estamos tocando la puerta incorrecta, pues nos sentimos acogidos de cierta forma y te sientes en un grupo que perteneces y por eso dices... Es que ¿por qué estaría mal? Si antes estaba solo, nadie me entendía y estas personas me entienden. Entonces empieza como que a haber mucho ese pertenecer a un sitio. Pero como le dijo Sofía, o sea, estás tratando de encajar el círculo en la estrella, o sea, no se puede. Por eso sales de una terapia y te sientes bien 10, 15 minutos y luego te sientes otra vez terrible. Y es como ese ciclo y se crea como que ese vicio. Mamá? De que Ya encontré la buena. Hacíamos las meditaciones, algunas eran por YouTube de algunas personas, aparte de que todas las semanas íbamos a la clase formal que era como de 2 horas, 2 horas y media, y luego decía, mi mamá justamente dijo esta, de que ya encontré cuál es la buena, porque decía, mamá, es que igual la meditación y me siento bien y luego otra vez me siento bien ansiosa, no logro estar bien, no, pues ahora... ¿Qué digo? Si yo no recibo la Eucaristía todos los días, o sea, entiendo por qué me sentía así de mal, ¿no? Pero mi mamá decía, ya encontré el bueno. Ahora sí, este link es el bueno. Entonces se vuelve esa búsqueda incansable de la verdad, pero no la verdad con mayúscula, ¿no? O sea, y esa paz y ese quererte sentir bien, el querer, como dijo Sofía, empieza una obsesión en el ser humano por querer controlar. Quiero que me digan mi futuro, quiero que me digan si esta persona es para mí, quiero que me digan qué onda con mi trabajo, quiero saber, 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 saber. O sea, se vuelve esa obsesión en el querer saber, pero compartida en todas las prácticas esotéricas que te ofrece el mundo. Más o menos va por Entonces ahí. ustedes comenzaron a botar todo lo que había en la casa. ¿Y cómo empezaron a hacer el rosario? ¿No les parecía muy raro? Muy, Ay, sí, muy fue horrible, raro. la verdad fue horrible. Cuando el hermano Juan nos dice, se tienen que confesar. ¿Y yo qué? Y Llevamos yo como dije, 7 años sin pisar un templo. O sea, yo de ahí le dije a mi mamá, no, muchas gracias, pero la verdad no, o sea, yo no voy a hacer eso. Pero nos dijo, tienen que ir a misa, tienen que renunciar a todo eso. Y bueno, pues mi mamá fue la que tomó el papel de lo hacemos, o sea, lo hacemos. O sea, mi mamá fue más como... Saquen sus cosas. Saquen sus cosas y yo me acuerdo tener el librito blanco así de magia y me dijo, afuera. Yo le decía, mano, es que este es mi librito blanco. Me dijo, afuera. O sea, el collar que me habían dado de cierre, donde yo pertenecía a la Hermandad Blanca, donde el maestro que me llevaba era el maestro Moria, o sea, un ser trascendental,
fue fuera, adiós ese collar. Entonces mi mamá tomó un verdadero papel de decir adiós todo y sacó bolsas y dijo fuera todo. Y entonces ella dijo, vamos a ir a misa, ¿no? Con un sacerdote. Y yo dije, no. Y mi mamá dijo, vamos a ir. O sea, no me importa que no quieran, vamos a ir. Y empezamos a ir todos los días porque ese sacerdote hacía renuncias, teníamos que renunciar. Entonces, la verdad es que yo empecé a presenciar como cosas que veían alrededor de personas que se manifestaban y todo. Y no fue que o sea, ahí yo comprendí lo que me habían dicho en la escuela, de que el rosario es lo más importante porque yo lo empecé a ver. Yo empecé a ver cómo las manifestaciones paraban. Yo empecé a ver cómo la gente a veces la llevaban arrastrando para que comulgara y cómo el demonio gritaba no. Entonces yo empiezo a ver todo eso y empiezo a decir, oye, algo aquí hay que tal vez sí, ¿no? Entonces cuando empezamos a rezar el rosario fue porque había ataques y con el rosario tras. Y entonces fue en mi cabeza que empezaba a decir, oye, a ver, espera, rezamos esto y sucede esto. Ok, pero me acuerdo la primera vez que rezamos el rosario fue como, ya rezamos uno, no lo vamos a volver a rezar. Y creo que nunca lo habíamos contado. Y dice, no, lo vamos a volver a rezar. Le decimos, no, mejor te enseñamos a orar como verdaderamente se debe de orar, porque eso es una repetición que pues no sirve de nada. Mi mamá, bueno, ¿cómo lo harían? Sí, y nos agarramos de las manos, ¿te acuerdas? Y empezamos, células que se encuentran en el cuerpo con la vibración del universo. Mi mamá estaba así, no se la creía, dijo, no puede ser posible. Y mi mamá estaba dentro de todo, pero como que ella ya se le había quitado una venda y ya estaba viendo con más claridad todo. Y dijo, no puede ser posible. Y entonces nosotros, según que el universo, y mi mamá dijo, no, eso ya no. Y nosotros, mamá, esto es lo que creemos. No somos católicas, mamá, ya no somos católicas. Entonces con ese ir, yo constantemente obligada a misa, porque realmente iba obligada, cuando yo veo que en el coro... Y el rezo del rosario también era obligado. ¿No se imaginan la batalla peleas todas las noches para decir que vamos a esperar a que llegue el último para rezar? Y era que yo no quiero. Y era enojada, de malas, muy mal. Pero al final mi mamá, volvemos, híjole... se la rifó, no flaqueó y siguió, y es como, y lo vamos a hacer, y lo vamos a salir de esto, y era como, oh. Entonces, un poquito lo que dice Ana, pues sí, sentíamos raro, sentíamos apatía, sentíamos enojo, sentíamos que no queríamos hacerlo, pero de cierta forma, lo que dice Sofía, sabíamos y presenciábamos que lo que estábamos viviendo de persecución en la casa, cuando rezábamos, se disipaba. Pues simplemente un abrazo de mamita María que nos estaba diciendo con su manto, decís ya, vénganse. Pero sí, pues al inicio fue muchísima contracorriente, o sea, muchísimo no quiero hacerlo, y muchísimo, pues al final obediencia plena, o sea, nos están diciendo esto para que va a mejorar la condición en la casa, hacen esto, y es como, pues bueno, no siento, no creo todavía posiblemente, pero pues voy a hacerlo, ¿no? De que voy a hacerlo. Y así fue como... Sí, pues, yo recuerdo la confesión, fue porque... yo iba y claro que yo observaba todo, ¿no? Yo decía, es que los católicos son unos hipócritas, dicen que el amor de Dios, pero juzgan y, o sea, pues ya comprendo, es que o sea, la iglesia está completamente de pecadores y eso es, pero el Espíritu Santo la lleva y el Espíritu Santo, o sea, la naturaleza humana, la gracia puede sobreponerla y ahora por eso pues, comprendo lo que es la santidad, lo que son los santos, porque se dejaron transformar por Dios. Y entonces en el coro de la iglesia ya no vamos a esa, pero recuerdo que fue con la que empezamos a ir porque ahí se hacían las renuncias. La del coro es ciega. Y recuerdo que la llevaban para que comulgara y en una ocasión yo me le quedé viendo y yo dije, ay, o sea, como que yo todavía de que, ay, estos que se creen que aquí está Dios. Y cuando yo la veo que recibe la comunión, de verdad su rostro se transformó así en una luz que yo dije, yo estaba sentada y yo dije, no puede ser, ¿qué es lo que estoy viendo? O sea, ella no ve. Ella no sabe lo que está pasando, pero fue una luz tan impresionante que yo dije, yo quiero recibir lo que ella recibió. Y a partir de ahí dije, bueno, yo sabía por mi formación en la escuela que tenía que confesarme, que no solo podía pararme. Yo dije, qué vergüenza confesarme, qué vergüenza decirle al sacerdote, los critiqué, hablé mal de la iglesia, renuncié, me hice yo mi propio Dios, o sea, yo dije, no puede ser, qué vergüenza. Pero pues bueno, me acerqué a la confesión porque yo ya había visto algo que no había visto en otro lado. Cuando me llevaron a mí en silla de ruedas al Santísimo, 5 minutos me dieron lo que yo busqué todos esos años en la nueva era. Y ahí fue cuando yo dije, espera, ¿qué acabo de sentir? Acabo de sentir
como una plenitud que nunca había sentido. Y ahí yo dije, a ver, o sea, mi cabeza empezó como que, Dios empezó a mostrarme, aquí estoy, lo que estabas buscando era aquí de esta forma te voy a perdonar, aquí va a regresar la gracia. Y fue como un caminar en que Dios me iba hablando como esto es lo que buscabas. Y ahí fue cuando fue como ya una decisión propia de decir, ok, sí, entonces aquí es lo que yo estaba buscando. Y hasta la fecha les puedo decir, hemos tenido más batallas que nunca, pero con una paz de saber que es Cristo el que reina ya en nuestra vida. Hoy como familia podemos estar los 5 sin gritarnos, sin decirnos de cosas y convivimos. Hoy como familia vamos todos los días a la Santa Misa juntos. Y no fue así de que, ay, el primer día, no, o sea, mi papá se acaba de incorporar hace apenas 2 meses que empezó a ir a la Santa Misa, 3 meses, porque empezó el negocio muy mal y yo le dije, si tú no le pones a Dios en primer lugar en tu vida, nada va a funcionar en tu negocio. O sea, y él me dijo, bueno, yo a ver, que has cambiado, porque yo tenía, bueno, sigo teniendo una... ¿cómo se dice? Un carácter fuerte, o sea, yo explosiva y todo. Y él dijo, a ver, espérate, Sofía, era una ollita que explotaba cada rato y ahora, pues, ¿qué está pasando? Pues es que es la gracia. Entonces dijo que si yo he visto la conversión en ella y el proceso, porque Dios purifica, y yo le dije, si tú no lo pones en primer lugar, mira, que nada de tu negocio va a funcionar. Y empezó a ir a la Santa Misa todos los días. Y el día que fueron a bendecir la bodega, terminando el sacerdote, la oración, pagos que no habían llegado desde hace 6 meses, llegaron en ese momento. Y mi papá empezó a llorar y dijo, Dios existe. O sea, y eso es. ¿Y por qué es? Porque mi mamá, desde el momento 1, ha orado hincada por la conversión de mi papá. Y hoy te digo lo mismo. Tu matrimonio se puede restaurar, pero necesitas orar. Y no es al primer día, no es en el día 1, no es en el año 1. No, es que no es cuando nosotros queramos. Es cuando ya está el corazón un poco dispuesto para que Dios entre y ahora sí, paz, la persona comprende. Y esto mismo puede pasar con tus hijos, porque llegan con nosotros y nos dicen, ay, no, es que como quisiera que mis hijos fueran como tú. No, señora, no me conoció antes. O sea, señora, no sabía quién era yo antes, ¿no? O sea, ahorita ve algo así. Entonces digo, tranquila, o sea, de verdad puede pasar. Sí puede pasar. Pero a ver, también, pues, lo que vivimos ha sido fuerte también. O sea, porque muchos ven y, ay, wow, yo quisiera que mi familia fuera así. Señora, o sea, me fui yo de mi casa a los 17 años, dejándole una carta a mis papás. 5:30 de la mañana yo me fui y durante un año yo no hablé con mi papá porque me dijo, no regresas a esta casa nunca más, te fuiste, punto, se acabó. Y ahora tú te la arreglas. Entonces, no es de que, ay, qué bonita niña. No, siempre fui bonita niña. O sea, no, claro que no. No. Entonces, pero esa es la esperanza de que Dios pueda hacer la cosa más terrible en algo que bueno, o sea, dices tú, solo Dios lo puede hacer, ¿no? Sí, solo Dios. Justamente eso, y ya no me había acordado de eso, pero si Sofía se va de la casa, después de 2 semanas yo hago lo mismo, bueno, no con una carta, pero les digo me voy, y era era una combinación de quiero vivir mi vida, o sea, como en un libertinaje y que nadie me diga qué hacer, combinado a me siento con tanta ansiedad en este lugar que si no me voy yo no sé qué va a pasar conmigo, ¿no? Entonces nos vamos las dos y luego el Señor hace su trabajo y nos regresa, pero justo, o sea, si volvemos atrás y nos ven, es que es muy fácil ver como como la imagen actual, ¿no? Como, wow, qué bonito, es como, a ver, sí, pero el Señor puede hacer lo mismo en tu vida, lo mismo, solamente acéptalo en tu vida, ábrele tu corazón y ahora sí que se va a escuchar muy raro, pero disfruta el proceso, porque a veces igual no es tan bonito, pero pues es seguir y seguir y seguir y hay lucha y hay batalla y hay todo, pero es seguir, pero justamente para esos tal cual los testimonios, para decir yo soy testimonio vivo de la misericordia derramada en el Señor y que se sigue derramando. Tú también, Juan, Pedro, Carlos, pon tu propio nombre, también puedes ser testimonio, ¿no? E importantísimo poder ser testimonio digital también, ahorita con tanta batalla digital. Nuestro apostolado nace de un llamado que tuve yo en mi corazón, compartido con Sofía. Es que no hemos dicho, a ver, no hemos hablado yo mi conversión fue al momento como a los 6 meses que empecé, fue muy fuerte, o sea, yo renuncié a todo porque ya el Señor ya me había tocado de una manera, pero Bianca empezó como... O sea, yo estaba como que
como que sí, pero negociando, ¿no? Como sí, pero esto no. Pero entonces la música del mundo no es tan buena, pero pues si la escucho menos va a ser, ¿no? O sea, como mucho en esa negociación, ¿no? Como la parte de la modestia, por ejemplo, yo no conocía lo que era la modestia al vestir y varias cosas, y era como una negociación, ¿no? Y fuimos a un retiro en noviembre, ya vamos a cumplir, el 26 de noviembre, de hecho, es mi aniversario de conversión, Sí. casi porque aunque ya veníamos en ese proceso, pues el Señor me iba así como que hablando, pero todavía mi necedad mundana, porque yo estaba muy metida en el mundo todavía, no me dejaba verlo de verdad. Y tuvimos la oportunidad de ir a un retiro de iconografía, que justamente es lo que aquí, luego vamos a hablar de la iconografía en algún punto de nuestro canal, porque nos han preguntado mucho, en un monasterio en Campeche, hermoso ese lugar, y es un lugar donde no hay señales, es en medio de la selva. Yo traía un chorro de problemas al llegar al retiro, mundanos, del trabajo, el jefe, esto, yo sentía que el mundo se me caía encima, y Sofía me dijo, mira, tienes de dos, o te abres tu corazón y dejas todo y abandonas, o sea, realmente te abandonas, o la vas a pasar muy mal porque vas a tener 5 días sin señal. Entonces no vas a poder hacerte cargo de nada de tu trabajo. Y yo, bueno, todo el vuelo me fui llorando. Todo el vuelo lloré. Yo creo que la señora de al lado dijo, ¿a quién se le murió? Si hay una foto que nunca hemos enseñado. Pero bueno, llorando, y que la señora dijo, si a alguien se le murió. Bueno, yo no podía dejar de llorar, pero al mismo tiempo era un grito muy grande en mi corazón de ya no puedo más. A ver, aquí está la foto. Es que la encontré de que ayer, 26, o sea, ahí se ve Bianca llorando todo el vuelo, mi mamá, y yo de que, pero Bianca destrozada, o sea, destrozada llorando todo el vuelo. Destrozadísima, 26 de noviembre fue eso. Pero ahí ya era como un grito de mi alma, decir, ya no puedo más, no quiero estar viviendo así, o sea, yo veía a Sofía y yo la veía tan plena, pero tan recta, tan firme, no tibia. Esto sí, esto no, esto sí, esto no. Yo de repente la llegué a juzgar de que es una exagerada, o sea, vivimos en el mundo, como que espérate, ¿no? Pero ella siempre me mostró mucho su firmeza por medio de su testimonio de día a día, de lo más cotidiano, ¿no? Entonces yo decía, Señor, yo quiero también sentir esto que está pasando con mi hermana, como que háblame. Y pues me habló muy, 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 muy fuerte en una Santa Misa, estando en el retiro, después de recibir la Eucaristía, me pongo como en oración y de la nada siento que me encajan una daga en el corazón, así como, pero gacho, es el dolor más fuerte que he sentido, de verdad, de alma. Y yo de la nada me pongo a llorar, me tiro al piso así, me hago huevito y no puedo dejar de llorar porque en mi mente el Señor me regaló ver todo lo que había hecho en mi vida, cómo había blasfemado contra los sacerdotes, cómo había sido grosera con personas, cómo había ido lugares donde no tenía que haber ido, hacer cosas que no tenía que haber hecho, todos mis pecados realmente. Y es la primera vez que sentí lo que era tener dolor de los pecados. Entonces sentí un dolor tan fuerte en mi alma, desgarrante, que yo literal no podía como consolarme de tanto dolor que sentía, pero simultáneamente se disipaba el dolor y empecé a sentir un abrazo de misericordia tan hermoso que para mí el mensaje claro fue como, ya está, como ya está, como aquí estoy, como todo eso, sí, te estoy dejando verlo, estás sintiendo realmente, te estoy dando o sea, como eso del dolor, pero no quiero más que te flageles, porque yo todavía sentía mucho de que es que hice esto, y fue como, fue esa experiencia tan fuerte, que para mí fue un regalo del Señor y siempre se lo voy a seguir agradeciendo porque de ahí nada volvió a ser igual, nada, o sea, nada. Yo regresé a Guadalajara, casi vacié mi closet, me empecé a volver, podemos hablar que, ay, se hizo muy radical, ¿sí? O sea, yo ya no pude ser tibia más, esto sí, esto no, esto es correcto, esto no es correcto, ¿qué ves, qué escuchas? Así, pero muy fuerte. Ahí empecé a tener mucha situación con mi alrededor. En ese entonces tenía un novio que era como que, oye, pues tranqui, ¿no? Y yo, es que ya no puedo, o sea, es que sigues viviendo en el mundo, es que yo ya no quiero pertenecer a ese mundo, o sea, ya era como, ya nada de lo que pasaba a mi alrededor me hacía sentir cómoda sin yo ser firme, ¿no? Y entonces en ese, o sea, me había purificado el Señor el corazón muy fuerte y empiezo a sentir, por primera vez sentí lo que se dice que el Señor me está llamando a algo. Pues yo nunca había sentido eso,
pero el Señor me estaba llamando en ese momento a algo muy fuerte y sentía en mi corazón eso de que necesito que hablen de mí, necesito que sean testimonio de todo lo que ha pasado y todo lo que han hecho en su vida. Y a mí se me venía muchísimo, como que regresando al retiro, el Señor me regaló una hipersensibilidad. O sea, me acuerdo que veníamos en el aeropuerto y yo veía a la gente, yo le decía, Sofía, él está sufriendo, Sofía, ve la cosa que trae colgada en su cuello y no sabe, de que mira esta persona, está toda tatuada, esa de que, y no Y sabe. Bianca tiene tatuajes. Y yo tengo 5 tatuajes, o sea, pero yo era como, es que no sabe lo que está haciendo, no tiene, o sea, a mí me dio como muchísima eso, hipersensibilidad y empatía hacia el prójimo, que yo quería ir a abrazar a todo el mundo y decirle Dios te ama y quiere que lo conozcas, ¿no? Entonces, con ese corazón fuerte le dije, Sofía, necesitamos hacer algo con nuestra, o sea, necesitamos hablar, o sea, lo estoy sintiendo. Y también parte de mi personalidad es ser muy, muy intensa en las cosas que hago, y entonces Sofía dijo, viene emocionada del retiro, se le va a pasar, ¿no? No, pues ya vamos casi un año y no se me ha pasado un solo día, o sea, sigo con el corazón igual de latente, pero le digo, Sofía, necesitamos contar nuestra historia, necesitamos hacer un canal de YouTube donde hablemos de lo que es la nueva era, o sea, sí de la nueva era, pero no teníamos todavía tan claro, pero o sea, hay muchos jóvenes perdidos como nosotros que no tienen un sentido de vida, Sofía, necesitamos hacer algo, y Sofía en ese momento tenía, o sea, parte de su actitud era como se le va a bajar, y otra parte era como, tengo muchos proyectos también, o sea, no puedo comprometerme a algo más. Y yo, me dice, bueno, hay que ponerlo en oración. Y yo, ok, lo ponemos en oración, pasaban 10 y yo así como, oye, ¿qué te dice a ti en tu oración? Porque a mí me sigue hablando muy fuerte, ¿no? Y Sofía, de que bueno, pues hermana, vamos a ver. Vamos ya, como que ya el Señor ya también le estaba hablando a Sofía, vamos a una santa misa para después reunirnos y ver, ok, cómo le vamos a llamar al canal, y si va a ser podcast, y qué vamos a hacer, ¿no? Y entonces vamos a la Santa Misa, hemos ido a Santa Misa muchísimo tiempo a la misma hora y nunca habíamos tenido o sea, voltear y que ver un féretro, ¿no? O sea, Un misa de cuerpo presente nunca nos había tocado. Misa de cuerpo presente, ¿no? Entonces Sofía voltea y solo voltea conmigo con las lágrimas en los ojos y me dice que sí. Es que paréntesis, yo estaba leyendo en ese momento el libro de preparación para la muerte de San Alfonso María de Ligorio. Entonces el Señor sabía cómo hablarme. O sea, nunca había habido una misa con cuerpo presente. Yo estaba en ese momento comprendiendo lo que es morir a mí, aceptando la voluntad de Dios para el momento donde mi cuerpo muera, solo se desprende el alma, pero yo ya estaba muerta, lo que dice San Pablo. Ya no es Cristo quien vive, digo, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Entonces yo estaba en esa fase en mi vida espiritual de renuncia a mí, y cuando yo veo el féretro, o sea, fue Dios diciéndome, o hablas, o cuando menos te imagines ya vas a estar ahí y no vas a poder haber hecho nada de lo que te pedí. Entonces yo cuando volteo a ver el féretro, empiezo a llorar y le digo al Señor, sí, o sea, le digo, ok, eso quieres, está bien. Salimos de la Santa Misa y en los templos acá en Guadalajara hay como folletos de Dios te habla, ¿no? Salimos y la juventud se está perdiendo por la nueva era. Los jóvenes hoy no tienen sentido. Los matrimonios se rompen. Y empiezo a leer eso y yo, Bianca, es que nos está diciendo de qué hablar. Y entonces compramos todos los folletos, nos venimos acá a la casa y decimos, bueno, pues a ver, Señor, está bien, ¿qué quieres? Y entonces empezamos nosotros según a poner nombres. 2 hermanas lanzando las redes, terrible, no, de qué pescadoras, no, horrible. Y le digo, espérate, Bianca, es que esto no es nuestro. Voy por la Biblia y le digo, Señor, háblanos, ¿qué quieres? Y cuando la abro, Juan 15. Yo soy la vid, y aquí lo tenemos, yo soy la vid y ustedes los sarmientos, que no está en mí, o sea, no dará fruto y será arrojado al infierno, y así llorando las dos, no, sí vamos a ir al infierno porque no habíamos aceptado a Dios, y así, o sea, fue como, yo soy la vid, ese es nuestro nombre, la vid, porque Dios nos dijo, si no están en mí, no darán fruto. Y así inicia la vid, y bueno, el Señor le metió una velocidad impresionante que nunca, o sea, si a mí me hubieran dicho, oye, es que vas a viajar, vas a dar tu testimonio. No, yo solo voy a subir un video en YouTube, punto, se acabó. No, y hoy el Señor, o sea, dijo, no, es que los te estoy tomando en serio. O sea, en serio. Y ha sido hermosa la respuesta de la gente, de personas que dicen, oigan, es que me sentí identificadas con ustedes. Yo vivía lo mismo, yo me sentía depresiva, ansiedad, sin una esperanza de vida, preguntándome, ¿para qué sigo? Y personas también católicas que dicen, me di cuenta que estaba viviendo en una tibieza, en una frialdad y en una, pues, así como ya ¿cómo se llama? Como como una o sea, una rutina. Como una rutina y no verdadera decisión de amor.
Y pues bueno, eso es La Vid, ¿no? Eso es ahorita La Vid. Nos pueden encontrar en YouTube, @soy_la vid, en Instagram igual, @soy_la vid, y les vamos a contestar todos los mensajes que nos envíen por ahí, porque pues el Señor nos ha dejado, no solo es compartir, sino es ayudar al prójimo. Y a veces es difícil. Ahorita creo que tenemos más de 50 mensajes que no hemos podido responder porque los contestamos nosotras, porque hay personas que nos dicen, oye, ¿y qué hago con esto? ¿No? O sea, personas que dices tú no puedes dejarlo a un lado, o sea, no puedes compartir y no ayudar a las personas. Entonces, el Señor ha hablado tan fuerte, y creo que no lo he dicho, es la primera vez que lo voy a decir, regresando del Camino a Santiago, que fue la semana pasada, el Señor me habló tan fuerte que llegué y renuncié a mis trabajos. O sea, termino en diciembre y entrego todo para dedicarme al apostolado. Y yo le dije, mira, Señor, yo dejo todo por ti, pero tú te encargas entonces, porque tú sabes que yo pago mi carro, tú sabes que yo pago mi seguro, tú sabes que pago mi universidad, tú sabes que yo todo eso depende de mí. Entonces yo dejo todo por ti, pero tú te encargas de lo demás, ¿no? Y entonces pues ahora vamos a darle de lleno al apostolado y confiamos totalmente en la providencia de Dios. Y ha sido tan bueno, nos han llegado donaciones que nos ha ayudado para los micrófonos, para muchas otras cosas, ¿no? Y esa es la grandeza de Dios, que no nos abandona. Pero pues yo ya le dije, diciembre termino y de ahí, mira, de ahí para adelante mi economía depende de ti, ¿eh? Y yo sé que tú eres el mero mero, así que confío. Pero claro, esa parte humana aún de dependencia, de decir, y la seguridad, y le decía a mi mamá, mira, estoy dejando mis ingresos, pero me siento tranquila y me siento en paz. Porque realmente ahora sí ya me siento, o sea, tenía 3 trabajos, viajar los fines de semana, o sea, me estaba tronando. Yo le dije, ya no puedo, o sea, ya no puedo más. O sea, y también esa soberbia de decir, no a fuerzas tengo que hacer todo, porque ahí ya estoy brincando a soberbia y no a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, pues no ha sido fácil, no ha sido fácil lo que ha No, sido este apostolado, pero confiamos plenamente en Dios. justo, no ha sido fácil, pero ha sido algo hermoso del Señor, muchísimos regalos y es lo mismo, o sea, así como nosotros somos hijas amadas del Señor, también tú lo eres. También cada persona que nos va a escuchar y es como el creérnoslo, el reconocerlo y el saber que Él también nos está volteando a ver a cada uno de nosotros y el preguntarle, parar y preguntarle, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres realmente de mí? Porque el Señor cuando uno le pregunta con el corazón en la mano, contesta. Y si a ti te está diciendo, quiero que hables de mí, quiero que evangelices, hay que ser obediente también. Hay que ser obediente y hay que, eso, o sea, obediencia. Y cuando uno hace lo que es la voluntad del Señor, estás como tu corazón y el de Él en perfecta unión y en perfecta sincronía y no hay nada que te mueva o que te haga dudar si lo que estamos haciendo viene de Él porque empieza esa unión de corazón. Y bueno, pues yo creo que eso sería parte de nuestra historia. Todos los miércoles, no, un miércoles cada 15 días subimos en el canal, que es tal cual es @soy_la_vid, un video y lo hacemos casi siempre específicamente una terapia alternativa y la desglosamos y nos vamos al origen para poder generar un discernimiento, bueno, más bien que cada oyente pueda tener su propio discernimiento, porque cuando uno entiende el origen de las cosas y entiende que si el inicio está contaminado, toda la línea está contaminada, toda la línea está contaminada. Entonces, eso es lo que hacemos, ya tenemos yoga, constelaciones familiares, barras de access, reiki, numerología, ¿qué otra cosa tenemos? Angelología, biomagnetismo, o sea, varias para también si alguien de los oyentes empieza a pensar, híjole, y yo no sabía, ¿y por qué el Reiki? Bueno, hay que formarnos, y pues nada, solo pedimos sí, muchísimas oraciones para poder sí, seguir siendo dóciles en este llamado que el Señor nos ha puesto y pues para seguir adelante, ¿no? Y a ustedes agradecerles por este espacio que comparten, porque una vez haciendo esto se crea como una cadenita de ayuda al prójimo, ¿no? Ya ustedes se encargan de subir, de editar y luego alguien lo ve y lo comparte y dice, wow, yo quiero y empezamos y para eso estamos llamados. Mientras estemos aquí es para hacer, porque ya de mañana pues no vamos a poder hacer. Sí. No, Ay, qué chicas, qué hermoso, qué belleza. hermosura. Estamos fascinados con este testimonio. Hacía falta, Hermoso. porque sí, hemos hablado mucho de la nueva era, pero creo que no hay un canal en el que confiemos plenamente donde las personas se puedan formar. Y creo que este es, yo creo que hacía falta de todo lo que traíamos de nueva era. El Señor dice, bueno, listo, ya conocen, ya han escuchado mucho, tenga pues infórmense y aprendan.
De hecho, yo había escuchado muchos temas, pues muchas prácticas de la nueva era y la que nunca había escuchado, que la acabo de escuchar con ustedes, es barras de Access. Sí, Sí, barras de ay, Access. no, La Eso sí chicas. nunca lo persona había. que la promueve sigue viva. Él tuvo una revelación por una entidad llamada Razar. Y él es el que dice, Razar me lo dijo y lo comparto al mundo. Es ¿Quién como, es ¿quién es Razar? Razar? Pues un demonio. Sí. Obvio, Claro, bendito el Señor. claro. Niñas, no, la verdad impactada. La verdad estoy impactada porque uno realmente siente al Espíritu Santo a través de ustedes. O sea, ahí está, pero con el fuego encendido y ustedes están siendo dóciles y eso es lo más hermoso porque creo que él apenas está empezando. Así que sí, vamos a orar mucho, oren ustedes por nosotros. Sí. Sabemos lo difícil que son estos apostolados, pero también sabemos lo feliz que hacemos al Señor. Niñas, Dios les pague. Qué bendición haber tenido este testimonio. Que sea de mucha luz para muchas personas. Así es, niñas, Dios las bendiga, siga derramando muchas gracias sobre sus vidas. Saludes a la mamá, esa mamá firme, esa mamá ahí fuerte. Y el Señor también cogió el corazón del hogar y lo enderezó. Y que al papá que también ya está unida. Y a la otra También, hermanita, no, no, pues a toda la hermoso. familia. Bueno, entonces ustedes ya saben que está en sus manos compartir este regalo tan grande. Esto definitivamente lo tiene que escuchar todo el mundo porque lamentablemente sí hay mucha contaminación en este momento y hay mucha ignorancia. Y ellas nos están invitando a formarnos y nos están abriendo un espacio para eso. Así que vamos a dejar todas sus redes sociales en la descripción del video y también en la edición del video. Gracias. Niñas, un abrazo grande, que Dios las bendiga, que la Virgen las acompañe, que siga bendiciendo su apostolado. Les mandamos un abrazo muy grande desde acá, desde Medellín. Algún día poder abrazarlas allá o ustedes aquí. Ay, sí, Nos qué vemos belleza. entonces muy prontito. Bendiciones. Dios los bendiga. Chao. Bye.